Bienvenidos a un especial de Halloween en IAS Horror Stories. En esta ocasión, les traemos una historia que los transportará a un pueblo de México, donde el misterio y la oscuridad se entrelazan en una trama de brujas, valentía y unidad. Prepárense para adentrarse en un relato lleno de suspense y terror, perfecto para la temporada de Halloween. Sin más preámbulos, los invitamos a sumergirse en Sombras en San Ignacio. Octubre siempre trae consigo una brisa fresca y el cambio de hojas en los árboles aquí en San Ignacio, el pequeño pueblo en las montañas de México donde he vivido toda mi vida. Pero este octubre en particular, un escalofrío recorre mi columna cada vez que salgo a la calle. La familia Gómez está a punto de recibir un nuevo miembro, un bebé que, a pesar de la alegría que trae consigo, también parece atraer una oscuridad inesperada. Es difícil de explicar, pero el ambiente en el pueblo ha cambiado. Los aullidos de los perros en la noche parecen más inquietantes, y las aves nocturnas, en lugar de ulular con su canto melódico, emiten chillidos que parecen arrancados de pesadillas. Y luego están esas aves gigantescas que se posan en los tejados, observando con ojos brillantes como brasas ardientes. Hace unos días, don Pedro, el panadero, se acercó a mí con una expresión de asombro y miedo en su rostro. Había encontrado extrañas huellas en el techo de su panadería al amanecer, huellas que parecían ser de pies humanos, pero con un patrón que desafiaba toda lógica. La señora Ramírez, por su parte, afirma haber visto sombras oscuras que se retorcían al margen del sendero cuando regresaba a casa una noche. Dice que trató de ignorarlas, pero su voz temblorosa y sus ojos llenos de temor me decían otra historia. Cada domingo, durante la misa en la iglesia, el pueblo parece encontrar un refugio momentáneo de la inquietud que nos rodea. Doña Beatriz, la anciana de cabellos plateados que ha vivido aquí más tiempo de lo que cualquiera puede recordar, se acerca siempre a la familia Gómez antes de que comience la misa. Sus palabras son suaves pero llenas de autoridad mientras les advierte sobre las brujas que rondan y acechan, esperando el nacimiento del bebé. Las historias que nos cuenta son tan antiguas como el tiempo, pero sus palabras parecen más reales que nunca. La tensión crece con cada día que pasa, y la expectación en el pueblo es palpable. La lucha entre la luz y la oscuridad parece más real que nunca, y la familia Gómez se encuentra en el centro de todo ello. ¿Podrán enfrentar a las brujas y proteger al bebé que está a punto de llegar? Mientras las aves gigantes continúan observando y las sombras bailan en los márgenes de nuestro mundo, solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta historia oscura y misteriosa en el corazón de San Ignacio. Mi nombre es Antonio, y soy un gran amigo de la familia Gómez. Nuestra amistad ha florecido a lo largo de los años debido a un lazo profundo y a una historia que nos une. Hace algún tiempo, ellos me ayudaron en un momento de necesidad, y decidí mostrar mi agradecimiento llevándoles un pastel delicioso en una tarde de octubre. El sol se estaba poniendo, pero aún había suficiente luz para recorrer el camino que me llevaba hasta la casa de los Gómez. Sosteniendo el pastel con cuidado en mis manos, me apresuré a llegar antes de que la oscuridad se apoderara por completo del pueblo. Sabía que los rumores sobre las brujas rondando habían estado creciendo, pero pensé que no debería dejar que eso me afectara. A medida que avanzaba por el camino polvoriento, algo capturó mi atención en una esquina cercana. 3 figuras vestidas con capuchas negras estaban de pie allí, inmóviles como estatuas en la penumbra. Mi corazón dio un salto inesperado cuando me percaté de su presencia. Aunque no estaban haciendo nada en particular, su mera existencia me envió un escalofrío por la espalda. Decidí continuar caminando, tratando de ignorar a las misteriosas figuras en la esquina. Sin embargo, cuando pasé junto a ellas, sentí sus ojos clavados en mí, como si estuvieran perforando mi alma con su mirada macabra. Mi ritmo cardíaco se aceleró, y me apresuré aún más, evitando mirar en su dirección. Finalmente llegué a la casa de los Gómez, donde fui recibido con abrazos y sonrisas. Les expliqué mi motivo para estar allí y les entregué el pastel, que aceptaron con gratitud. Hablamos de los eventos extraños que habían estado ocurriendo en el pueblo y sobre las brujas que parecían acechar en la oscuridad. La familia me instó a quedarme a dormir, advirtiéndome que las brujas podrían ser peligrosas, especialmente en la oscuridad de la noche. A pesar de mi deseo de regresar a mi hogar, la idea de enfrentarme a las brujas en el camino oscuro me llenaba de temor. Agradecí su oferta y accedí a quedarme. Mientras cenábamos y compartíamos historias, el miedo seguía acechando en mi mente. Afuera, en la negrura de la noche, las brujas esperaban, y yo me sentía atrapado en una red de misterio y peligro que me mantenía cautivo en la casa de mis amigos. La noche avanzaba, y me encontraba acurrucado en el sofá de la sala, tratando de tranquilizarme. Mi amistad con los Gómez y la camaradería que compartíamos me daban cierta sensación de seguridad, pero no podía ignorar del todo el palpable aire de inquietud que rodeaba la casa. A mitad de la noche, un escalofrío recorrió mi espalda cuando una canción oscura y tenebrosa se filtró en la habitación.
Eran notas que parecían arrancadas de los rincones más oscuros de la existencia, una melodía que parecía arrastrarse por los huesos. Me incorporé rápidamente y miré a mi alrededor, tratando de ubicar el origen de ese sonido inquietante. El ruido parecía venir de afuera, desde el jardín. Mis manos temblaban mientras me levantaba con cautela y me acercaba a la ventana. Mis ojos se abrieron con horror cuando vi a las 3 figuras con capuchas negras, las mismas brujas que había visto en la esquina del camino. Caminaban lentamente por el jardín de los Gómez, como si aquel lugar fuera su hogar. La luna arrojaba una luz pálida sobre sus figuras ominosas mientras seguían su marcha, silbando esa misma canción siniestra que me había estremecido. La casa estaba cerrada y asegurada, como si la familia hubiera tomado precauciones siguiendo el consejo de la anciana doña Beatriz. Un suspiro de alivio escapó de mis labios al darme cuenta de que estábamos a salvo en el interior. Mi mirada seguía fija en las brujas mientras se movían en el jardín, cada uno de sus pasos parecía resonar en la oscuridad. Decidí que no podía quedarme inmóvil mientras las brujas acechaban. Tomé un palo de la esquina de la sala, aferrándolo con firmeza mientras me acostaba de nuevo en el sofá. Mi corazón latía rápido, pero me repetí a mí mismo que estábamos protegidos dentro de la casa. Cerré los ojos y traté de bloquear el sonido de la canción macabra que seguía flotando en el aire. Eventualmente, la fatiga y el nerviosismo me vencieron, y me sumí en un sueño inquieto, con el palo aún en mis manos, como si fuera un amuleto de protección en ese mundo de oscuridad y misterio. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, me reuní con la familia Gómez en la cocina. El cansancio se reflejaba en mis ojos mientras les relaté lo que había visto y escuchado la noche anterior. Sus rostros estaban llenos de preocupación, pero también había determinación en sus ojos. Juan Gómez suspiró y asintió. Sabíamos que las brujas estaban cerca, pero no pensé que se atreverían a acercarse tanto. Parece que doña Beatriz tiene razón en advertirnos. María Gómez se mordió el labio, con una expresión de preocupación. Sí, ella nos dijo que tomaríamos precauciones. Por suerte, ya cerramos todas las ventanas y puertas de manera segura. Y hoy mismo, Beatriz nos traerá algunas cosas que podrían ayudar a ahuyentar a esas brujas. Asentí, sintiéndome un poco más aliviado al escuchar que estaban tomando medidas para protegerse. Espero que esas cosas sean efectivas. Anoche, cuando las vi en el jardín, me sentí tan vulnerable. Juan puso su mano en mi hombro en un gesto de apoyo. No estás solo en esto, Antonio. Estamos todos juntos en esto, y haremos lo que sea necesario para mantener a salvo a nuestra familia y a ti. En ese momento, la puerta se abrió y entró doña Beatriz con una bolsa llena de hierbas y objetos misteriosos. Su presencia inspiraba respeto, como si llevara consigo siglos de sabiduría. La anciana nos explicó cómo usar cada uno de los elementos que había traído para crear una barrera protectora alrededor de la casa. Después de escuchar atentamente sus instrucciones, María tomó las hierbas y comenzó a esparcirlas por las ventanas y puertas, mientras Juan y yo colgábamos algunos objetos en los umbrales. Cada acción parecía estar cargada de un significado profundo, y sentí que estábamos luchando no solo contra brujas, sino contra fuerzas antiguas y oscuras que se resistían a nuestro intento de proteger a la familia. Una vez que todo estuvo en su lugar, doña Beatriz nos sonrió con aprobación. Ahora, deben mantener la casa cerrada y segura. Las brujas no podrán atravesar estas defensas y ustedes son cuidadosos. Yo estaré aquí para ayudar en lo que pueda. Después de esa conversación, me despedí de la familia Gómez y me dirigí a mi trabajo, llevando conmigo una sensación de unidad y propósito en medio de la oscuridad que había caído sobre el pueblo. Aunque las brujas seguían siendo una amenaza latente, sabía que estábamos dispuestos a enfrentarlas con valentía y determinación, guiados por la sabiduría de doña Beatriz. Después de un agotador día de trabajo, decidí que era hora de hacer algo para sentirme más protegido ante las amenazas que rondaban el pueblo. Me dirigí al centro del pueblo y entré en una pequeña tienda de artículos religiosos. Compré un rosario con la esperanza de que su presencia me brindara algún tipo de seguridad espiritual en medio de las crecientes tensiones. Cuando finalmente regresé a casa, el sol comenzaba a ponerse, teñiendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Mientras caminaba, mi mente estaba llena de pensamientos sobre las brujas, las extrañas figuras en capucha y las canciones oscuras. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por el sonido de disparos en la distancia. Mi corazón dio un vuelco mientras mis pies se dirigían instintivamente hacia el origen del ruido. Corrí hacia la casa de los vecinos, donde la alarma estaba claramente activada en la mente de todos. La familia Martínez, una familia amigable con la que compartía el vecindario, estaba afuera, mirando hacia arriba con expresiones de preocupación en sus rostros. Me acerqué rápidamente, tratando de recuperar el aliento. ¿Están bien? ¿Qué ha pasado? La señora Martínez me miró con ansiedad.
Antonio, hemos estado escuchando ruidos extraños en el tejado. Luego, de la nada, comenzaron los disparos. Creemos que hay alguien o algo ahí arriba. Mis sentidos se agudizaron mientras escuchaba el crujido y el aleteo grave que parecían provenir del techo. Levanté el rosario en mi mano, tratando de aferrarme a la sensación de seguridad que me daba. Quédense aquí, les dije con firmeza. Voy a subir al tejado y ver qué está sucediendo. Con cuidado, me acerqué a la parte trasera de la casa, donde una escalera conducía al tejado. Las maderas crujieron bajo mis pies mientras ascendía, y mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente llegué al techo, mis ojos se abrieron con incredulidad. Un grupo de aves gigantescas se alzaba en el aire, aleteando con un poderoso movimiento. Sus sombras oscuras cubrían el cielo, creando una vista aterradora y sobrenatural. Mi instinto me decía que estas aves no eran normales, y su presencia me llenaba de un temor inexplicable. Con el rosario apretado en mi mano, empecé a moverme lentamente hacia las aves, agitando los brazos y gritando para asustarlas. A medida que me acercaba, las aves parecían titubear y finalmente emprendieron el vuelo, desapareciendo en la distancia con un último aleteo grave. Regresé a la familia Martínez, que me miraba con asombro. ¿Qué eran esas cosas?, preguntó el señor Martínez. No lo sé, respondí, todavía tratando de asimilar lo que había visto. Pero parecían estar asustadas y se fueron. Parece que están afectando a todos en el pueblo. Pasamos un tiempo charlando sobre los extraños eventos que habían estado ocurriendo en el pueblo, compartiendo nuestras preocupaciones y teorías. Finalmente, el cansancio me alcanzó y me despedí, prometiendo mantenerme en contacto y apoyarnos mutuamente en medio de estas circunstancias desconcertantes. Cuando finalmente llegué a casa, estaba exhausto. Me recosté en el sofá, con el rosario aún en mi mano. Cerré los ojos y traté de apartar de mi mente las imágenes de las aves gigantes y las sombras inquietantes. La seguridad de mi hogar me envolvió, y me hundí en un sueño profundo y reparador, sintiendo que, a pesar de las amenazas que acechaban en la oscuridad, había encontrado un lugar de resguardo en medio de la incertidumbre. Esa noche, mientras estaba en mi hogar, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Los recuerdos de las últimas noches llenas de terror volvieron a mi mente, y un temor inquietante se apoderó de mí. Escuché silbidos y una canción espeluznante que parecían susurrados por las sombras mismas. Sabía que eran las brujas de nuevo, acercándose a mi hogar con su presencia inquietante. Mis instintos se activaron y me levanté de un salto, corriendo hacia la puerta para cerrarla con llave y asegurarme de que ninguna entrada quedara abierta. Luego, pasé de ventana en ventana, cerrando cada una de ellas con cuidado y comprobando que estuvieran completamente selladas. Sentía una urgencia en cada acción, como si estuviera luchando contra el tiempo y el miedo que amenazaban con apoderarse de mí. Una vez que todo estuvo cerrado y seguro, me quedé en el centro de la sala, tratando de recuperar mi aliento. Mis oídos todavía resonaban con los sonidos espeluznantes que había escuchado, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me recordé a mí mismo que estaba protegido, que las brujas no podrían entrar mientras las defensas estuvieran en su lugar y mi rosario estuviera a mi lado. Y entonces, en la distancia, escuché las risas de las brujas. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero esta vez, me obligué a mantener la calma. Sabía que estaba a salvo dentro de mi casa cerrada y protegida. Agarré el rosario con fuerza, sintiéndome más seguro con su presencia, y me dirigí a la ventana más cercana. Afuera, las brujas estaban allí, paradas en la oscuridad como sombras inquietantes. Sus risas eran como el viento frío que se desliza por la piel. Pero ya no me asustaban como antes. Su presencia era una amenaza, sí, pero ahora me sentía empoderado por las acciones que había tomado para protegerme. Mantuve la mirada fija en las brujas, sintiendo su mirada sobre mí. Pero me quedé tranquilo, seguro en el conocimiento de que no podían entrar en mi hogar fortificado. Mi aliento se calmó gradualmente mientras las brujas continuaban su macabra danza en la oscuridad. Finalmente, se alejaron, sus siluetas se desvanecieron en la negrura de la noche. Cerré las cortinas con firmeza y me alejé de la ventana. A pesar de la inquietud que todavía se aferraba a mí, sabía que había tomado medidas para protegerme. Me dirigí a la cama, el rosario aún en mi mano, y me acosté, sintiendo la seguridad y la protección que me rodeaba. Mientras me hundía en el sueño, sabía que, a pesar de las sombras que acechaban, había encontrado una fortaleza interior que me permitiría enfrentar los horrores de la noche y salir triunfante en la mañana. Una tarde soleada, el bullicio de la plaza principal llenaba el aire mientras los lugareños realizaban sus compras en el mercado semanal. Antonio se encontraba absorto en su tarea de seleccionar frutas frescas cuando notó que la charla animada de la gente comenzó a cambiar. Miradas inquietas se dirigían hacia arriba, hacia el cielo azul.
Dejando caer la manzana que tenía en la mano, Antonio se giró hacia la multitud reunida. Vio a un grupo de personas apuntando con dedos temblorosos y murmurando entre ellos. Una sensación de inquietud le recorrió la espina dorsal, y su mirada siguió sus dedos señalando hacia el firmamento. Y allí, en lo alto, vio un vislumbre inquietante que lo hizo quedarse sin aliento. 3 figuras oscuras, con capuchas negras que ocultaban sus rostros, planeaban en el aire. Las brujas. Sus siluetas eran apenas visibles contra el cielo, pero sus capas negras ondeaban al viento mientras volaban en círculos. La plaza, que momentos antes estaba llena de risas y charlas, se había quedado en silencio. Las expresiones de asombro y miedo se reflejaban en los rostros de los presentes. Los niños se aferraban a las faldas de sus padres, y los comerciantes abandonaban sus puestos para ver el extraño espectáculo que se desarrollaba en el aire. El murmullo comenzó a extenderse entre la multitud. Son brujas. Las brujas del pueblo. Los lugareños comenzaron a hacer el signo de la cruz y a murmurar oraciones apresuradas en busca de protección contra las fuerzas oscuras que se cernían sobre ellos. Antonio sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras observaba a las brujas volar en círculos sobre la plaza. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso y tenso con su presencia. A medida que las brujas continuaban su vuelo, una sensación de vulnerabilidad lo invadió, recordándole lo pequeño que era frente a las fuerzas que parecían desafiar toda explicación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las brujas desaparecieron en la distancia, sus capuchas negras desvaneciéndose en el cielo. La multitud permaneció en silencio durante un momento, antes de que el murmullo y la charla comenzaran a regresar lentamente. La plaza volvió a la vida, pero el misterio y la inquietud que habían traído las brujas continuaron flotando en el aire. Antonio se acercó a un grupo de vecinos que también habían estado observando. Las conversaciones se centraron en las brujas, en lo que podrían querer y en cómo se podían proteger. A medida que la tarde avanzaba, las historias y los rumores sobre las brujas circularon por la plaza, aumentando la sensación de un peligro inminente que parecía estar acechando en las sombras del pueblo de San Ignacio. Una mañana, me sentí atraído por la idea de explorar los enigmáticos bosques que rodeaban el pueblo de San Ignacio. Había oído hablar de rumores y leyendas que sugerían que estos bosques albergaban secretos y respuestas a los misterios que habían estado acechando el pueblo. Decidí que era hora de adentrarme en ellos y descubrir por mí mismo lo que se escondía entre los árboles altos y el follaje espeso. El sendero se abría paso a través de la vegetación, y cada paso que daba me sumergía más en la tranquila y misteriosa atmósfera del bosque. Los rayos del sol luchaban por filtrarse a través de las hojas, creando destellos de luz que danzaban en el suelo. El canto de los pájaros y el susurro del viento eran las únicas voces en este lugar tranquilo y apartado. A medida que caminaba, el murmullo suave de un arroyo comenzó a hacerse más evidente. Siguiendo el sonido, llegué a un claro rodeado de árboles. Allí, en el centro del espacio abierto, encontré a doña Beatriz, sentada junto a un fuego que crepitaba suavemente. El aroma de hierbas fragantes llenaba el aire, y velas encendidas parpadeaban en el suelo a su alrededor. Mi sorpresa fue inmensa al verla allí. Sus ojos arrugados brillaban con una sabiduría que parecía abarcar siglos. «Te he estado esperando, Antonio», dijo con una sonrisa enigmática. Me senté frente al fuego, sintiendo su calidez y energía envolviéndome. Las palabras de doña Beatriz me dejaron intrigado. «¿Cómo sabías que vendría aquí?». Ella asintió con una comprensión profunda. «El bosque tiene sus propias formas de comunicarse. He estado observando tus movimientos, siguiendo el hilo de tus preguntas y tu curiosidad». Le compartí mis inquietudes sobre las brujas, los avistamientos y los misterios que habían estado perturbando el pueblo. Doña Beatriz escuchó atentamente, sus ojos expresaban una mezcla de seriedad y compasión. Cuando terminé mi relato, ella comenzó a hablar con voz suave pero firme. Las brujas que acechan el pueblo no son seres ordinarios. Están conectadas a fuerzas oscuras y antiguas que han existido en este lugar durante siglos. Su propósito es oscuro, y tienen la mira puesta en el bebé que está a punto de nacer en la casa de los Gómez. La llegada de ese niño tiene un significado más profundo de lo que puedes imaginar. Asentí, absorbí sus palabras mientras trataba de asimilar la magnitud de la situación. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos enfrentar estas fuerzas oscuras? Una sonrisa suave se formó en los labios de doña Beatriz. La protección y la valentía son nuestras armas. Utiliza elementos que representen la luz y la fuerza, el fuego, las hierbas y los símbolos sagrados. Pero no olvides, la fortaleza interior es la más poderosa. Con valentía y determinación, podrás enfrentar incluso las amenazas más sombrías. Pasamos un tiempo conversando en ese claro del bosque, compartiendo historias y enseñanzas que habían sido transmitidas a lo largo de generaciones.
Al levantarme para irme, sentí que había obtenido algo más que respuestas, había encontrado una conexión profunda con la sabiduría ancestral de mi comunidad y la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que nos aguardaban. Una de esas mañanas de domingo, el sol brillaba alegremente mientras los lugareños se dirigían a la iglesia del pueblo. La campana tañía con su tono característico, llamando a todos a la misa dominical. Entre la multitud, me encontraba yo, Antonio, avanzando por el camino de piedra hacia la imponente fachada de la iglesia. Al entrar, el interior se llenó con el sonido de las voces cantando himnos y la suave reverberación de los pasos en el suelo de madera. Las bancas estaban ocupadas por los fieles, jóvenes y ancianos por igual, todos reunidos en esta casa de adoración. La figura del Padre Santiago se alzaba frente al altar, listo para guiar a su congregación en un día de reflexión y oración. Mientras la misa comenzaba, no pude evitar notar la atmósfera tensa que flotaba en el aire. Las miradas eran furtivas, las conversaciones susurradas, y las expresiones se movían entre la devoción y la aprensión. Sabía que no era el único que había notado el aumento en la sensación de inquietud que se había apoderado del pueblo. A medida que el Padre Santiago pronunciaba sus palabras de esperanza y consuelo, mi mente no podía dejar de vagar hacia las brujas y los extraños eventos que habían estado ocurriendo. ¿Eran las fuerzas oscuras una mera coincidencia o una amenaza real para nuestra comunidad? Finalmente, llegó el momento de la oración especial que el Padre Santiago había planeado para proteger al pueblo contra las brujas. La congregación se puso de pie y alzó las manos en un gesto de unidad. Las palabras de protección resonaron en el aire, llenándonos de un sentido de colectividad y fortaleza. La esperanza y la determinación brillaban en los ojos de los presentes mientras buscábamos refugio en la fe y en la creencia de que nuestras oraciones nos protegerían de lo desconocido. Después de la misa, la congregación salió a la plaza frente a la iglesia. Allí, la gente comenzó a reunirse en pequeños grupos, compartiendo sus preocupaciones y experiencias. Me acerqué a algunos de mis vecinos, y las conversaciones giraron rápidamente hacia las brujas y su presencia inquietante. Un grupo de vecinos se acercó a mí, sus rostros marcados por la preocupación. ¿Has tenido algún encuentro con las brujas?, preguntó María, una de las mujeres del pueblo. Asentí, compartiendo mis propias experiencias y observaciones. Otros también comenzaron a relatar sus encuentros con las figuras en capucha, los sonidos perturbadores en la noche y las sombras inquietantes que acechaban en las esquinas de sus ojos. La conversación se tornó animada y llena de emoción. Aunque las historias eran variadas y aterradoras, había un sentimiento de unidad en la lucha contra lo desconocido. Nos apoyábamos mutuamente, compartiendo consejos y sugerencias sobre cómo protegernos y enfrentar la amenaza que parecía estar acechando en las sombras. A medida que las historias continuaban, el Padre Santiago se unió a la conversación. Escuchó atentamente nuestras preocupaciones y compartió palabras de aliento y sabiduría. La fe y la unidad son nuestras mayores defensas, nos recordó, sus palabras resonando con la certeza de que juntos podíamos superar cualquier desafío que se presentara. Al final de la reunión en la iglesia, nos separamos con una sensación de propósito renovado. La comunidad había unido fuerzas para enfrentar el misterio y el peligro que se cernían sobre nosotros. Mientras el sol se ponía y la iglesia quedaba en silencio, sabíamos que, juntos, estábamos más fuertes y decididos que nunca a proteger nuestro pueblo y a enfrentar el oscuro destino que parecía estar tejido en las sombras. Una noche, mientras caminaba por el oscuro camino de regreso a mi hogar, sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. La oscuridad era espesa y opresiva, y cada sonido parecía amplificarse en la noche silenciosa. No podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Mis pasos resonaban en el suelo, y el viento susurraba entre los árboles, creando una sinfonía inquietante. Pero no estaba solo. Tenía la sensación de que algo me seguía, algo que se mantenía en las sombras, oculto de mi vista. Instintivamente, giré bruscamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y allí, en la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. 3 figuras oscuras se erguían frente a mí, capuchas negras ocultando sus rostros. Eran las brujas. Mi respiración se volvió superficial mientras las observaba en silencio. Mi mente se llenó de recuerdos de sus apariciones anteriores, de sus risas macabras y de las sombras que habían oscurecido mis noches. Las brujas parecían moverse con una lentitud deliberada, como si su presencia en el mundo de los vivos fuera una transgresión contra la naturaleza misma. Mi mano instintivamente buscó el rosario que llevaba colgado alrededor de mi cuello. Me aferré a él con fuerza, buscando la seguridad y la protección que me brindaba. Mantuve mi mirada fija en las figuras oscuras, resistiendo la urgencia de apartar la vista. Sentí que su mirada penetrante se clavaba en mí, sus ojos ocultos evaluándome de alguna manera inquietante. A pesar del miedo que amenazaba con paralizarme, me obligué a mantener la calma.
Recordé las palabras de doña Beatriz, la sabiduría compartida por la comunidad y la protección que había encontrado en mi fe y en mi propia determinación. Sabía que no podía dejarme intimidar por su presencia. Mis labios comenzaron a moverse en una oración, las palabras fluyendo de manera automática mientras pedía fuerza y protección. Las brujas continuaron observándome en silencio, su presencia inquietante como un eco oscuro en la noche. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las figuras oscuras comenzaron a retroceder lentamente. Sus capuchas negras parecían fundirse con la oscuridad circundante, y poco a poco, su presencia se desvaneció en la negrura de la noche. Permanecí allí, aún temblando por la intensidad del encuentro. Me di cuenta de que había encontrado una fortaleza dentro de mí que no sabía que poseía. Me sentí agradecido por la protección que me había brindado mi fe y por la valentía que me había permitido enfrentar a las fuerzas oscuras que acechaban. Con el rosario todavía en la mano, continué mi camino hacia mi hogar, decidido a no dejar que el miedo me controlara y a enfrentar lo que fuera que la oscuridad pudiera traer consigo. En la víspera del nacimiento del bebé en la casa de los Gómez, el pueblo se reunió en una vigilia en las afueras de su hogar. La noche estaba envuelta en oscuridad, pero las estrellas brillaban en el cielo, lanzando destellos de luz sobre la multitud que se había congregado. Las velas parpadeaban en las ventanas de las casas circundantes, creando un ambiente cálido y protector en medio de la noche fría. La multitud estaba compuesta por lugareños de todas las edades, cada uno con una expresión de seriedad y determinación en sus rostros. Se sostenían unos a otros, una comunidad unida por el deseo de proteger al bebé y a su familia de la amenaza de las brujas. Era un recordatorio visible de que, aunque el miedo podía acechar en las sombras, la unidad y la esperanza podían prevalecer. Yo estaba allí también, con el rosario en mi mano y el corazón lleno de una mezcla de aprensión y coraje. Me sentí conmovido al ver cómo la gente del pueblo había dejado de lado sus diferencias y se había unido en esta causa común. Miré a mi alrededor y vi a rostros conocidos y nuevos, todos compartiendo la misma meta, mantener a salvo al bebé y expulsar las fuerzas oscuras que amenazaban nuestro hogar. Doña Beatriz se encontraba en medio de la multitud, su figura diminuta y arrugada iluminada por la luz de las velas. Se acercó a la familia Gómez, compartiendo palabras de aliento y protección. Sus palabras eran como un faro de sabiduría en la oscuridad, guiándonos hacia la fortaleza interior que necesitábamos para enfrentar la amenaza que se cernía. Mientras esperábamos en silencio, pude sentir la energía en el aire. La tensión era palpable, pero también lo era el sentido de comunidad y solidaridad. La gente compartía historias de sus propios encuentros con las brujas, y las conversaciones giraban en torno a la importancia de mantener la fe y la esperanza en momentos oscuros. Finalmente, llegó el momento en que el reloj marcó la medianoche. El padre Santiago se adelantó y comenzó a recitar una poderosa oración, pidiendo la protección divina para el bebé y para todo el pueblo de San Ignacio. La multitud se unió en la oración, nuestras voces resonando en la noche, unidas en un propósito común. Mientras rezábamos, sentí una sensación de conexión profunda con todos los que me rodeaban. Éramos una fuerza unificada, dispuestos a enfrentar la oscuridad y proteger lo que más amábamos. Las velas parpadeaban con más intensidad, como si nuestra determinación hubiera infundido vida en ellas. La vigilia continuó durante horas, y aunque el cansancio comenzaba a hacerse sentir, nadie parecía dispuesto a retirarse. Estábamos comprometidos con nuestro propósito, resistiendo la tentación de ceder ante el miedo. Las brujas intentaron acercarse, pero fuimos capaces de mantenerlas a raya gracias a nuestra determinación y a la fuerza de nuestra unidad. Cuando el sol finalmente comenzó a iluminar el horizonte, la sensación de alivio y logro llenó el aire. Habíamos superado la noche de vigilia, habíamos demostrado que, unidos, éramos capaces de enfrentar las amenazas más oscuras que se cernían sobre nosotros. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, dejando atrás la casa de los Gómez, sentí una profunda gratitud por mi comunidad y por la fuerza que habíamos demostrado juntos. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero esta noche de vigilia había sido un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza y la unidad podía brillar intensamente. Después de una espera llena de ansiedad, el bebé de los Gómez finalmente nació. El llanto del recién nacido llenó la casa, y la alegría y el alivio se extendieron por todo el pueblo. La llegada del bebé parecía haber traído consigo un cambio en el aire, una sensación de esperanza que se expandió más allá de las sombras que habían amenazado a la comunidad. El bautizo del bebé fue un evento significativo que reunió a todos los habitantes del pueblo. La iglesia estaba llena de risas y sonrisas, una celebración de la vida y la unidad que habíamos encontrado en medio de las adversidades. El padre Santiago pronunció las palabras de bendición sobre el bebé, y todos presentes compartieron sus deseos de protección y prosperidad. A medida que pasaban las semanas y el bebé crecía, los avistamientos de las brujas disminuyeron notablemente.
Las sombras que habían acechado los tejados y los caminos parecían haber retrocedido, como si la llegada del nuevo miembro de la comunidad hubiera disuadido a las fuerzas oscuras. Sin embargo, de vez en cuando, algunos lugareños afirmaban haber visto destellos fugaces en el cielo nocturno o figuras misteriosas en los caminos. Las conversaciones sobre las brujas comenzaron a cambiar. Ya no eran solo historias de miedo, sino relatos de superación y resistencia. La comunidad se sentía más fuerte y unida que nunca, habiendo enfrentado juntos la amenaza que había acechado en las sombras. La valentía y la determinación que habíamos demostrado durante la vigilia y las conversaciones en la iglesia seguían siendo un recordatorio de nuestra capacidad para enfrentar cualquier desafío. Con el tiempo, el pueblo de San Ignacio recuperó su rutina normal, aunque ahora con una conciencia más profunda de la fuerza que yacía en su unidad. Los días soleados y las noches tranquilas volvieron a ser una constante, y las historias de brujas se volvieron más escasas. Aunque el misterio que las rodeaba seguía presente, ya no eran el enfoque central de la comunidad. A medida que mirábamos hacia el futuro, sabíamos que la lucha contra las fuerzas oscuras podría no haber terminado por completo. Sin embargo, ahora teníamos algo más valioso, la certeza de que, unidos, éramos capaces de enfrentar cualquier desafío y superar cualquier adversidad que pudiera cruzar nuestro camino. El nacimiento del bebé y la valentía de la comunidad habían dejado una marca indeleble en nuestras vidas, recordándonos que la esperanza y la unidad siempre prevalecerían sobre la oscuridad. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, Sombras en San Ignacio. Una historia que nos recuerda que la fuerza de la comunidad y la esperanza pueden enfrentar incluso las amenazas más tenebrosas. Agradecemos su apoyo y les deseamos un feliz día de brujas. No olviden suscribirse para más historias de horror y misterio. Hasta la próxima, y que tengan una noche llena de emociones escalofriantes.